Aunque la OTAN fue fundada hace 65 años como una fuerza de seguridad colectiva, para muchos se convirtió en una mera fuente de conflictos armados en todo el mundo. Porque durante todos esos años la alianza no logró hacer del mundo un lugar mejor. Vae victis, signo de exclamación abierta ay de los vencidos, fue la respuesta que el general Galo Breno dio a los vencidos romanos cuando estos se quejaron de que la balanza con la que medían el oro que debían pagar para obtener la retirada gala estaba amañada. Con la soberbia del vencedor, Breno acompañó sus palabras lanzando su espada al plato de la balanza donde estaban los pesos, cuenta en su quinto libro el historiador romano Tito Livio. Todo parece indicar que tanto los gobernantes de Estados Unidos como otros líderes de la OTAN aprendieron mucho de la historia, sobre todo de sus páginas más cínicas. En su reciente discurso en el Palacio de Bellas Artes de Bruselas, el presidente estadounidense, Barack Obama, afirmó que Estados Unidos y Europa no quieren controlar Ucrania y no buscan un conflicto con Rusia, sino que la OTAN ya hace 65 años que no hace sino llevar democracia. El Tratado de la Alianza del Atlántico Norte, más tarde Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, fue suscrito en 1949 y según su artículo 5. Indicador ordinal masculino persigue finalidades puramente defensivas y de ayuda mutua en el caso de un ataque contra alguno de los Estados miembros. Pero la historia ha vuelto a demostrar cómo saben mentir los estados que se proclaman demócratas. Con la desaparición del bloque soviético el simple sentido común de varias personas les hizo pensar que desaparecería también la OTAN, pero ocurrió lo contrario, partiendo del viejo principio Vae victis. El bloque incorporó países de Europa del Este pasando por alto los verdaderos e innumerables crímenes suyos. Abajo les presentamos un breve guía de los conflictos más sangrientos desatados por la OTAN en los últimos 20 años, diplomáticamente llamados por ellos operaciones de mantenimiento de la paz. 65 años del mantenimiento de la paz al estilo de la OTAN, el desprecio a la vida o a la condición humana del otro, propio de las acciones militares de la OTAN, no es una novedad para los países que ahora forman parte de este bloque. Podríamos comenzar por la primera arma bacteriológica, mantas contaminadas con viruela, utilizada por los ingleses contra los indios de Delaware en 1763, seguir con las masacres que cometieron en distintos continentes en el siglo XVIII y XVI, etc. Sin embargo, nos limitaremos a recordar lo más reciente. Antigua Yugoslavia víctimas mortales, 5.700 personas, incluidos 400 niños heridos, cerca de 7.000 civiles. 30% de ellos niños desaparecidos, 821 personas. Afganistán víctimas mortales, 35.000 personas refugiados, 500.000 personas, y también, el agravamiento de los conflictos interétnicos, terrorismo, vertiginoso aumento del tráfico de drogas, etc. Un soldado estadounidense cerca del cuerpo de una víctima de un ataque suicida en Kabul, en mayo de 2010. Irak durante la guerra en Irak murieron cerca de 1 millón de iraquíes, las mayores bajas de la historia moderna. Una cuarta parte de ellos eran mujeres y niños. La OTAN utilizó en su intervención algunas armas prohibidas como el fósforo blanco. Libia muertos, más de 20.000 personas, entre militares y civiles, refugiados, más de 350.000 personas. En agosto de 2011, el secretario general de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen, argumentó, con la misma arrogancia del legendario Galo, que las acciones de los aviones de la OTAN en Libia no hicieron daño a los civiles. 65 años de falsificaciones de la OTAN y de Estados Unidos. Vietnam como ejemplo de las estafas de Estados Unidos puede servir el incidente en el Golfo de Tonkin, en agosto de 1964, que sirvió de pretexto para una agresión sangrienta contra Vietnam. En 1964 el Pentágono anunció que lanchas norvietnamitas presuntamente habían atacado buques de la Marina estadounidense. Después de 40 años, el gobierno de Estados Unidos desclasificó documentos de archivos militares y se reveló que la campaña contra Vietnam del Norte fue descaradamente prefabricada. Tras el incidente de Tonkin, la Fuerza Aérea de Estados Unidos emprendió una serie de bombardeos que causaron miles de víctimas entre la población civil. Los países de la antigua Yugoslavia. La razón formal fue el descubrimiento en el pueblo kosovar de Rakak, según los observadores occidentales, de una fosa común de 45 albaneses supuestamente fusilados por tropas yugoslavas. Más tarde resultó que se trataba de una falsificación organizada con la participación de las agencias de inteligencia occidentales. La gran mayoría de los enterrados eran militantes del Ejército de Liberación de Kosovo, muertos en distintas zonas de la provincia en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad yugoslavas. Ruinas de Belgrado, abril 1999. Paralelamente a la preparación para el ataque sobre Yugoslavia, el entonces presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, estuvo implicado en un escándalo sexual por sus relaciones con Mónica Lewinsky. Resultado:
Durante los bombardeos de la OTAN no solo fueron destruidas las instalaciones militares de la Fuerza Aérea de Serbia y las empresas de la industria militar, sino también la infraestructura civil del país, puentes, fábricas, transporte, centrales eléctricas y líneas de transmisión. Ruinas de Belgrado, noviembre de 2010. Quizá la mejor calificación de los crímenes de Estados Unidos y de la OTAN en Yugoslavia fue dada por el ex mejor amigo de Occidente, Premio Nobel de Literatura y defensor de los derechos humanos Alexander Solzhenitsyn, que comparó las acciones de la alianza con los crímenes de los nazis. Lo peor de lo que está sucediendo hoy en día no es siquiera el bombardeo a Serbia, por difícil que sea decirlo, lo peor es que la OTAN nos ha trasladado a una nueva era. Tal como lo hizo anteriormente Hitler, al lanzarse a una de sus aventuras de turno y excluyendo a Alemania de la Liga de las Naciones, Estados Unidos y la OTAN han dejado de lado el sistema de seguridad colectiva de las Naciones Unidas, el reconocimiento de la soberanía de los estados. Comenzaron una nueva era, el que sea más fuerte puede presionar a los demás. Eso sí que da miedo. Irak. Las tropas estadounidenses y británicas invadieron este país bajo el pretexto de que Irak supuestamente tenía armas de destrucción masiva, es decir, bacteriológicas, anthrax. Una razón adicional fue, como de costumbre, la lucha por la democracia. La democratización de Irak ha costado la vida de 1 millón de iraquíes. Las armas bacteriológicas, por supuesto, no fueron halladas. Saddam Hussein fue ejecutado públicamente. Redada efectuada por soldados estadounidenses en la localidad de Bakuba, a 65 kilómetros al noreste de Bagdad, octubre de 2008. En 2004 el secretario de Estado de Estados Unidos, Colin Powell, admitió que los datos que dieron lugar al sangriento ataque habían sido inexactos, es decir, falsificados, en lenguaje corriente, y estaban basados en información proporcionada por la CIA. Estoy profundamente decepcionado por esto y lo lamento, dijo Powell. Lo lamentemos también, pero no lo olvidamos. Utilización de armas inhumanas. Vietnam. El napalm es una especie de gasolina o gelatinosa, un combustible capaz de arder sin oxígeno. En otras palabras, el napalm literalmente quema a una persona aún viva y casi no hay manera de apagarlo. Más tarde, en 1980, la Convención de la ONU sobre la prohibición de armas prohibió el uso de esta terrible arma, pero antes las bombas de Estados Unidos pudieron matar a miles de vietnamitas. Vietnam, abril 1972, víctimas de un bombardeo estadounidense. Los países de la antigua Yugoslavia. En la operación militar de Estados Unidos contra Yugoslavia se utilizaron armas que causan grandes víctimas entre la población civil y prohibidas por la Carta de Nuremberg, así como por las convenciones de La Haya y de Ginebra. En primer lugar se trata de proyectiles de uranio empobrecido ampliamente usados en la martirizada tierra serbia. Siendo desarrolladas para destruir el material blindado, estas municiones al explotar son altamente tóxicas y radiactivas, peligrosas para los seres humanos y el entorno. Bombardeos de la OTAN a serbios de Bosnia. En segundo lugar, la OTAN utilizó las denominadas bombas de racimo, armas extremadamente peligrosas para la población civil. Una munición de racimo, o bomba clúster, es la que al alcanzar la altura programada por un altímetro se abre en el aire y deja caer centenares o decenas de submuniciones, normalmente de distintos tipos, antipersona, perforante, incendiaria, etc. Cubriendo una importante superficie. Puesto que las municiones desperdigadas no siempre explotan, pueden convertirse en minas enterradas, conservando su peligrosidad terminada la guerra. Sobre todo presentan peligro para los niños por tener una forma llamativa, como pelotitas o latas. Irak. La campaña militar en Irak se caracterizó por varios crímenes de guerra cometidos por la alianza. Bastaría con recordar el escándalo de torturas y abusos de presos en la tristemente famosa cárcel Abu Ghraib. Abuso a presos en la cárcel iraquí de Abu Ghraib. Otra cara de esta operación democrática fue la violencia contra los civiles, asesinatos, violaciones, robos, sobre todo de museos. Y, por supuesto, el uso de uno de los peores tipos de armas químicas incendiarias, el fósforo blanco. Este tipo de arma que quema el cuerpo y disuelve la carne hasta el hueso, fue prohibido por una convención de la ONU de 1980, aún no ratificada por Estados Unidos.